Reciban un cordial saludo del día. Mi nombre es Liz Matilde Ortega Vilcahuamán y el día de hoy mis compañeros y yo hablaremos sobre el uso de programas para realizar un estudio hidrológico. Los programas a usar son ArcGIS, HidroEsta2 y ECHMS. Como integrantes tenemos a Chávez Cochachi Rashmir, Cochachi Rubio Talía, Malky Marín Stuart, Ortega Vilcahuamán Liz, Maita Guerra Dani y Sanabria Orellana Luis. Como contenido tenemos a la introducción, los antecedentes, los objetivos, la descripción general de la cuenca del río Chulcas. En ArcGIS realizaremos el mapa de ubicación del río Chulcas, explicación del proceso de delimitación de la microcuenca, codificación por el método FASTETher, presentación en 3D de la microcuenca y la explicación de las características de la microcuenca. En HidroEsta2 tenemos lo que es el mapa de estaciones, la explicación del procedimiento, el análisis de variables meteorológicas, el tratamiento de la información pluviométrica e hidrométrica, el análisis de consistencia y completación. En el ECHMS tendremos la explicación de los pasos seguidos para realizar el modelamiento hidrológico de la microcuenca. Resumen ejecutivo. Dominio político. La subcuenca del río Chulcas está dividido por el río en dos jurisdicciones. Ámbito territorial del distrito del Tambo, ubicado en la margen derecha, y ámbito territorial del distrito de Huancayo, ubicado en la margen izquierda. Ubicación geográfica. La subcuenca del río Chulcas está ubicada en la región Junín, provincia de Huancayo, en los distritos de Huancayo y el Tambo, a una altitud de 3.259 metros sobre el nivel del mar, siendo esta zona un lugar de elevadas precipitaciones entre los meses de diciembre y abril. Ubicación hidrográfica. El recorrido del río Chulcas alcanza un recorrido de una longitud aproximada de 35,07 kilómetros y un ancho promedio de 7 metros con pendientes de 7,5%. El río Chulcas es de régimen nivolacustre, es decir, está alimentado por los flujos de las lagunas Cuspicocha y Lazo Untay, provenientes de la fusión de hielo glaciar del Nevado de Huaytapallana. Este proceso caracteriza un caudal permanente. El Nevado de Huaytapallana es la reserva de agua del río Chulcas. Dicho sistema está en proceso de retroceso glaciar, principalmente por el efecto del calentamiento global. Geomorfología. Elevaciones. La subcuenca del río Chulcas, ubicada en la margen izquierda del río Mantaro, es una de las subcuencas más importantes de la cuenca del río Mantaro. Cuenta con varios pisos altitudinales. Nace en la cordillera del Huaytapallana a 5.555 metros sobre el nivel del mar y desemboca en el río Mantaro a 3.200 metros sobre el nivel del mar. La presencia de lagunas se puede apreciar a partir
de los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Geomorfología. En relación al relieve dominante, su origen y los procesos más importantes que vienen modificando el paisaje actual, la subcuenca del río Chulcas está ubicada en una parte de la presión interandina, constituida principalmente por vertientes montañosas y demás unidades geomorfológicas, las cuales se diferencian entre sí por su altitud, desarrollo genético, morfología, constitución litológica y desarrollo estructural. Fisiografía. La subcuenca del río Chulcas está ubicada en la cordillera occidental de los Andes, donde las principales unidades fisiográficas que las componen son laderas de montañas extremadamente empinadas y laderas de montañas empinadas. Las unidades fisiográficas de la subcuenca del río Chulcas se detallan en base a elementos de paisaje. Abanico aluvial. Abarca una superficie de 7,89 hectáreas y representa el 0,04% de la superficie total. Bofedales, llamados también planicies hidromórficas, abarcan una superficie de 1.174,62 hectáreas y representan el 5,91% de la superficie total. Cimas de montañas empinadas abarcan una superficie de 95,3 hectáreas y representa el 0,48% de la superficie total. Entre otras. Precipitación en la subcuenca del río Chulcas. La zona alta de la subcuenca del río Chulcas presenta precipitaciones con valores de 800 a 850 milímetros. La zona baja y media presentan precipitaciones desde 700 hasta 800 milímetros. Los meses con precipitaciones máximas son enero, febrero y marzo. En el mes de abril, las precipitaciones disminuyen bruscamente. Aproximadamente el 83% de la precipitación anual ocurre en el periodo de octubre a abril. Temperatura. La temperatura media del aire a 2 metros de la superficie en la subcuenca del río Chulcas, promedio multianual, presenta los valores más bajos en el mes de julio y los máximos en el mes de noviembre. La zona alta de la subcuenca del río Chulcas presenta temperaturas medias de 2,5 a 4 grados centígrados. La zona media presenta temperaturas medias de 4,1 a 10 grados centígrados. Y la zona baja de la subcuenca, el promedio multianual de la temperatura media del aire es de 10,1 a 12 grados centígrados. Introducción. ArcGIS es el nombre de un conjunto de productos de software en el campo de los sistemas de información geográfica o SIG, producido o comercializado por Esri. Bajo el nombre genérico ArcGIS se agrupan varias aplicaciones para la captura, edición, análisis, tratamiento, diseño, publicación e impresión de información geográfica. Estas aplicaciones se engloban en familias temáticas como ArcGIS Server para la publicación y gestión web o ArcGIS Móvil para la captura y gestión de información en campo. El ArcGIS es el nombre de un conjunto de software que nos permite recopilar, organizar, administrar
analizar, compartir y distribuir información geográfica, en este caso de la microcuenca del río Chulcas. Hidroesta es un software que sirve para cálculos hidrológicos. Este pretende ser una aplicación que permita facilitar y simplificar los cálculos laboriosos que se deben realizar en los estudios hidrológicos. El software permite el cálculo de los parámetros estadísticos, cálculos de regresión lineal, no lineal, simple y múltiple, así como regresión polinomial. Evaluar si una serie de datos se ajustan a una serie de distribuciones, calcular a partir de la curva de variación estacional o la curva de duración, eventos de diseño con determinada probabilidad de ocurrencia, realizar el análisis de una tormenta y calcular intensidades máximas a partir de datos de pluviogramas, los cálculos de aforos realizados con molinetes o correntómetros, el cálculo de caudales máximos con métodos empíricos y estadísticos, cálculos de la evapotranspiración y cálculos de balance hídrico. El modelo EC-HMS significa Hydrologic Engineering Center Hydrologic Modeling System. Este modelo fue diseñado para simular procesos de lluvia, escurrimiento en sistemas dendríticos de cuencas. Se usa en estudios de disponibilidad de agua, drenaje urbano, pronósticos de flujo, futuras urbanizaciones, reducción del daño por inundaciones, etc. El EC-HMS se usa para simular la respuesta hidrológica de una cuenca. Incluye los modelos de cuenca, modelos meteorológicos, especificaciones de control y de datos de entrada. El programa crea una corrida de simulación combinando los modelos y las especificaciones. Puede hacer corridas de precipitación o de la proporción de flujo. Tiene la capacidad de salvar toda la información del estado de la cuenca en un punto de tiempo y la habilidad de comenzar una nueva corrida de simulación basada en información de estado previamente guardada. El EC-HMS es un software que nos permite calcular el hidrograma producido por una cuenca si le facilitamos los datos de la cuenca y los datos de las precipitaciones. En este trabajo modelaremos la cuenca del río Chulcas y determinaremos su caudal máximo. La hidrología es una disciplina científica dedicada al estudio de las aguas de la tierra. También trata de las propiedades químicas y físicas del agua y de todas sus fases. El objetivo principal de la hidrología es el estudio de las interrelaciones entre agua y su ambiente. Una cuenca es un territorio en el que sus aguas llegan a un río mayor, un lago o un mar. Una cuenca también es un valle o una zona hundido y rodeada de montañas. En este trabajo, la versión de los programas que usamos en el ArcGIS fue versión 10.5, en el Hidroesta fue 2.0 y en el EC-HMS fue la versión 4.1.1. Bueno, como objetivo tenemos hacer uso de programas como ArcGIS 10.5, Hidroesta 2 y EC-HMS para realizar un estudio hidrológico de la microcuenca del río Chulcas. Evaluación hidrológica. Bueno, les hablaré un poco de qué es delimitación y del sistema FASTETER.
Delimitación es la acción y el efecto de delimitar, poner límites, precisar las dimensiones y hasta dónde llega o comprende alguna cosa. La noción de límite, por su parte, refiere a la línea real o imaginaria que separa dos territorios o a una restricción o limitación, entre otras cosas. Delimitar, por lo tanto, consiste en trazar una división, separando dos o más cosas, o en imponer un cerco físico o simbólico. El sistema Fastetter es una metodología ampliamente utilizada para la descripción de la topología de cuencas. El sistema describe la anatomía regional de una red hidrográfica de drenaje utilizando una codificación jerarquizada de dígitos decimales. El sistema Fastetter es importante porque asiste en la identificación de subcuencas de varios niveles procesadas con sistemas de información geográficas conocidas como SIG. Como podemos observar en el mapa, tenemos la ubicación de nuestra microcuenca que vamos a delimitar del río Chulcas. Como podrán observar, la microcuenca está ubicada en el departamento de Junín, en la provincia de Huancayo, en el distrito de Huancayo. Para nuestra delimitación de cuenca hidrográfica en ArcMap, primero ubicamos el punto de drenaje de toda la cuenca. Para eso, en el Google Earth realizamos un punto de referencia, el cual nos ayudará exactamente a ubicar el punto en el ArcMap para así poder delimitar nuestra cuenca. Luego de haber definido el punto, nos dirigimos a la página del Minedu, en el cual descargaremos los cuadrantes pertenecientes a nuestra cuenca, con la información necesaria. Desde ArcMap conectamos nuestra carpeta de trabajo. Seguidamente empezamos a trabajar con nuestras curvas de nivel. Del mismo modo hacemos para el otro cuadrante. Una vez obtenidos nuestros dos cuadrantes, para poder trabajar tenemos que tenerlo en un mismo archivo, para lo cual fusionamos los dos cuadrantes desde el menú Geoprocesamiento. Una vez obtenido nuestro cuadrante fusionado, repetimos el proceso para nuestra red hídrica. Y como podemos observar, ya tenemos nuestra red hídrica y nuestras curvas de nivel en un mismo plano. Lo siguiente es tener un archivo raster de toda la cuenca. Para lo cual primero tenemos que convertirlo a un archivo tipo TIN, como podemos observar en pantalla. Partiendo desde las curvas de nivel antes mencionadas. Una vez obtenido el archivo tipo TIN, procesamos a obtener el archivo raster, ya que es una simple conversión. Es muy importante que en la parte de distancia de muestra cambiemos el tamaño de celda 50 para poder aproximarnos al valor real de la superficie.
Luego de obtener el archivo raster, utilizamos la herramienta relleno para rellenar las imperfecciones que pudiese tener la cuenca. Ya tuvido esto, nos es imprescindible el otro archivo, así que lo eliminamos. Luego procedemos a hallar la dirección de flujo. Una vez hallada la dirección de flujo, procedemos a hallar la acumulación del flujo. Prácticamente lo que nos muestra este archivo es la red hídrica de la cuenca, en la cual se puede ver las líneas blancas, las cuales serían las principales redes hídricas más representativas de los dos cuadrantes que fusionamos anteriormente. Una vez hecho todo esto, nos dirigimos al Google Earth y guardamos nuestro punto anteriormente realizado. Cabe destacar que lo tendríamos que guardar en un formato KMZ. Una vez guardado nuestro punto, nos dirigimos a lo que sería el ArcMap. Luego de esto importamos nuestro punto de referencia. Esperamos que cargue y ya lo tenemos listo. Una vez con nuestro punto de referencia, añadimos una nueva capa. Como podemos observar, y nos da un detalle más cercano de lo cual sería la red hídrica que vamos a agarrar, gracias al punto de referencia antes implementado. Ahora añadimos una nueva capa, la cual vamos a llamar punto. Iniciamos la edición. Esperamos a que cargue. Seleccionamos el punto y detenemos la edición y guardamos los cambios realizados. Como se puede observar, ahí tenemos el punto. Ahora en ajuste de corriente colocamos el punto hecho y la acumulación del flujo. Y ya tenemos nuestra cuenca delimitada. Y para terminar, convertimos el archivo raster a un polígono. Y eso sería todo. Y podemos añadirle lo que son nuestros ríos y nuestras curvas de nivel antes hechas para nuestra cuenca. Y aquí podemos ver cómo sale al final nuestro trabajo. Ahora pasamos a lo que sería nuestra codificación por el método FastEther, para cual haremos uso de la acumulación de flujo antes realizada. Y en esta nos dice cuáles son las mayores acumulaciones de flujo en los cauces más grandes. A esta acumulación de flujo se procede a clasificar utilizando la opción de simbología. Luego cambiamos el valor a 2000. Entonces se puede ver toda la acumulación del flujo.
Ahí nos vamos acercando a nuestra cuenca, lo que sería, y vemos que, como nos dice en el método Fasteter, solo tenemos que tener 4 afluentes principales. Para lo cual volvemos al propiedades, simbología, clasificación y lo cambiamos a un valor de 5000. Y como podemos observar, ahora sí tenemos 4 afluentes principales. Ahora se procede a delimitar las partes que corresponden a la cuenca. Para ello usamos la herramienta reclasificar. Cambiamos los valores que serían 0 y 1 y ahí podemos ver las redes hídricas que se presentan en nuestra cuenca. Ahora ejecutamos la herramienta vínculo de arroyo. Esperamos a que cargue el procedimiento y ya tenemos nuestra red. De nuevo ejecutamos la herramienta hidrográfica, aceptamos y ya podemos ver todas las cuencas que se presentan. El paso siguiente vendría a ser la conversión en polígono. A partir de ello generamos un nuevo shape para poder así tener todas las microcuencas que se presentan en nuestra delimitación antes realizada. Aceptamos y podemos ver todas las microcuencas que se presentan en nuestra delimitación. A partir de ello generamos lo que sería un nuevo shapes, como lo podemos observar. Repetimos el procedimiento de vínculo de arroyo con la dirección de flujo y ya podemos tener nuestras subcuencas. Y ya podemos observar nuestra red hídrica dentro de nuestra cuenca y las subcuencas, las cuales serían los 4 afluentes principales por donde se emplaza. Ahora para la codificación fusionamos los polígonos que comparten una cuenca, como ya se realizó anteriormente. Le asignamos un código a cada polígono. Las cuencas correspondientes a los 4 mayores afluentes son codificados con dígitos pares, los cuales vendrían a ser, en este caso, el 2, 4, 6 y 8, ya que contamos con 4 afluentes principales. Y aquí podemos observar el trabajo final, que sería el método. Microcuenca en 3D. Para ello solo necesitaremos lo que viene a ser la capa de ríos y las curvas de nivel de nuestra cuenca delimitada. Lo primero es crear un Model Builder, el cual nos ayudará para la generación de nuestra imagen raster de nuestra cuenca ya delimitada. Para ello después creamos un Artful Box,
en el cual se crea nuestro formato ya designado, en la que introduciremos lo que vendría a ser nuestras curvas de nivel de nuestra cuenca, lo que nos ayudará para la generación de la imagen y así poder tener una imagen 3D en el ArcScene. Como podemos ver, introducimos lo que sería la capa de curvas de nivel, ya que este ya es un formato designado por el Model Builder. Aceptamos y esperamos a que nos genere nuestra imagen, la cual es de mayor facilidad de uso, ya que no es muy complejo y sintetiza todos los datos necesarios para el uso de 3D. Como podemos observar, ya tenemos nuestra imagen. Ahora nos dirigimos a lo que sería el apartado de ArcScene. Agregamos lo que vendría a ser nuestra imagen raster antes hecho. Esperamos que cargue. Y como podemos observar, ya tenemos nuestra imagen raster en lo que sería el apartado de ArcScene. Para lo cual nos dirigimos a propiedades, altura de base, hacemos clic en la segunda opción y aceptamos. Y con eso se puede ver que ya se levantó y ya tenemos la altura, la cual sería nuestra curva de nivel. Ahora repetimos el mismo procedimiento con lo que serían nuestros ríos. Nos dirigimos a propiedad, altura de base, hacemos clic en el segundo apartado y aceptamos. Y ya tenemos nuestra microcuenca en lo que vendría a ser en 3D. Y en este apartado le podríamos poner colores para designar el degradé. Como podemos observar, y aquí ya lo tenemos realizado. Por último, realizamos una simulación de vuelo, en la cual podemos observar el recorrido de nuestra microcuenca delimitada. Y podemos observar todos los afluentes que existen, las 4 principales que se puede observar a simple vista. Continuando con la exposición, hablaremos del programa Hidroesta, ya que los estudios hidrológicos requieren del análisis de cuantiosa información hidrometeorológica. Esta información consiste en datos de precipitación, caudal, temperatura y evaporación. Los datos recopilados se organizan y analizan de forma adecuada, proporcionan al hidrólogo una herramienta de gran utilidad. Estas le permiten tomar decisiones en el diseño de estructuras hidráulicas. Hidroesta es una herramienta que facilita y simplifica los datos laboriosos y el proceso de análisis de la abundante información que se realizan en los estudios hidrológicos. Este software nos permite, primero, calcular los parámetros estadísticos para datos agrupados y no agrupados, tanto como los momentos tradicionales como con momentos lineales.
También nos permite los cálculos de regresión lineal, no lineal, simple y múltiple, así como la regresión polinomial. Nos permite evaluar si una serie de datos se ajustan a una serie de distribuciones, por ejemplo, nominal, gamma, etc. Si la serie de datos se ajusta a una distribución, permite calcular, por ejemplo, caudales o precipitaciones de diseño con un periodo de retorno dado o con una determinada probabilidad de ocurrencia. También nos permite el cálculo a partir de una curva de variación estacional o la curva de duración, eventos de diseño con determinada probabilidad de ocurrencia. Y por último nos permite realizar el análisis de una tormenta y calcular intensidades máximas a partir de datos de pluviogramas, así como la intensidad máxima de diseño para una duración y periodo de retorno dado. A partir del registro de intensidades máximas, también permite el cálculo de la precipitación promedio por los métodos promedio aritmético o polígono de Thyssen. El Hidroesta es una herramienta que le permite realizar cálculos y simulaciones rápidas de sus trabajos en esta área. A continuación, se observa un pequeño tutorial de cómo es la instalación del programa Hidroesta. Para la instalación del software de Hidroesta existen dos maneras, bien por la instalación de un CD o con la descarga de la aplicación mediante una página web. Si no existe ningún problema en el inicio de la instalación, aparecerá un mensaje de bienvenida del programa de instalación de Hidroesta. En esta ventana debemos de hacer clic en el botón de aceptar. Siguiendo con cambiar directorio. Aquí hay una nota importante. Se debe de instalar Hidroesta en el directorio C, puesto que la ayuda generada y los archivos de ejemplos y otros que se realizan en las opciones de evaporotranspiración
están referidas a ese directorio. Si no se hace esto, Hidroesta le puede dar problemas en los cálculos, sobre todo en las opciones de cálculo de evapotranspiración. Después de este proceso, se muestra un mensaje que indica la selección del grupo de programas. Se debe aceptar el predeterminado, que es Hidroesta 2, y hacer clic en el botón Continuar. En ese momento empieza la instalación del programa. En los mensajes que aparezcan después, se debe presionar Omitir. Para utilizar el Hidroesta en los cálculos, primeramente te va a aparecer el menú principal y al hacerle clic se despliega el submenú correspondiente, y cuando se hace clic en un elemento del submenú se muestra la pantalla de cálculo correspondiente. Cuando se ingresa a cualquiera de los submenús aparece una pantalla de cálculo. El cursor está ubicado en el primer campo de ingreso de datos. Se debe proceder de la siguiente manera. Primero, se escribe el dato. Segundo, se presiona Enter y el cursor se ubica en el siguiente campo. Y por último se repite el mismo proceso. Cuando se trata de datos de diferente tipo, se debe de hacer lo siguiente. Primero, ingresar el dato requerido y presionar la tecla Tab, ya que este es un tabulador. Para pasar al siguiente campo también lo puedes hacer con el clic del mouse. Y se repite el proceso anterior hasta completar con todos los datos requeridos. Cuando se desea insertar o eliminar una fila en la tabla de ingresos de datos, se debe hacer lo siguiente. Primero, se selecciona la fila a trabajar. Para esto debes hacer un clic con el mouse en el primer elemento de la fila o seleccionarlo. Segundo, se activa el menú de emergente. Para esto presionar botón derecho del mouse en cualquier lugar de la tabla. Si se hace clic en el botón insertar filas, se inserta una fila desplazando hacia abajo la fila seleccionada. Si se hace clic en el botón de insertar fila, se inserta una fila desplazando hacia abajo la fila seleccionada. Y si se hace clic en el botón eliminar filas, se elimina la fila seleccionada. Cuando se ingresan todos los datos, se debe presionar Tab. Se llega al botón calcular, por lo que este se activa. Para ejecutar los cálculos, presionar Enter, hacer clic en el botón calcular o presionar las teclas Alt más U. Con respuesta a esta acción, en los campos correspondientes se muestran los resultados. Para mostrar el gráfico de los cálculos realizados, hacer el clic en el botón graficar o presionar la tecla Alt más G. Como dato adicional, para mostrar los datos ordenados, se debe hacer clic en el botón ordenar o presionar la tecla Alt más O. Para limpiar la pantalla de datos y resultados, se debe hacer clic en el botón limpiar. Si desea tener impresa una pantalla de cálculo, debe verificar que la impresora esté encendida y consiguiente hacer clic en el botón imprimir o presionar las teclas Alt más I. Y para retornar al menú principal, se debe hacer clic en el menú principal o presionar la tecla Alt más M. Para acceder a los datos almacenados en un archivo en Excel, se puede hacer de cualquiera de las siguientes maneras. Hacer clic en el botón acceder o presionar la tecla Alt más E. Cuando se activa el botón, se muestra una ventana de diálogo donde se puede buscar el archivo de Excel requerido y previamente se debe de seleccionar el tipo de archivo de Excel. Para generar un reporte con los datos ingresados y los cálculos obtenidos, hacer clic en el botón de reporte o presionar las teclas Alt más R. El reporte obtenido se puede guardar como un archivo de texto con extensión RTF, el mismo que puede ser accesado desde Word para generar la memoria de cálculo. Para guardar el reporte, en esta ventana se ejecutará la orden archivo guardar. Algunas definiciones para los métodos a utilizar en el software.
Comencemos con definir la precipitación media. En general, la altura de precipitación que cae en un sitio dado difiere de la que cae a los alrededores, aunque sea en sitios cercanos. Los pluviómetros registran la lluvia puntual, es decir, la que se produce en el punto en la que está instalada el aparato. Para muchos problemas hidrológicos se requiere conocer la altura de precipitación media en una zona, la cual puede estar referida a la altura de precipitación diaria, mensual, anual, media mensual o media anual. La altura de precipitación diaria es la suma de las lecturas observadas en un día. La altura de precipitación media diaria es el promedio aritmético de las lecturas observadas en un día. La altura de precipitación mensual es la suma de las alturas diarias ocurridas en un mes. La altura de precipitación media mensual es el promedio aritmético de las alturas de precipitación mensual correspondiente a un cierto número de meses. La altura de precipitación anual es la suma de las alturas de precipitación mensual ocurridas en un año. La altura de precipitación media anual es el promedio aritmético de las alturas de precipitación anual correspondientes a un cierto número de años. Para calcular la precipitación media de una tormenta o la precipitación media anual, utilizaremos el polígono de Thiessen. Para el método del polígono de Thiessen, es necesario conocer la localización de las estaciones en la zona bajo estudio, ya que para su aplicación se requiere delimitar la zona de influencia de cada estación dentro del conjunto de estaciones. El método consiste en, primero, ubicar las estaciones dentro y fuera de la cuenca. Segundo, unir las estaciones formando triángulos, procurando en lo posible que estos sean acutoángulos, ángulos menores a 90 grados. Tercero, se debe trazar las mediatrices por los lados de los triángulos formando polígonos. Cuarto punto, se debe definir el área de influencia de cada estación. Cada estación quedará rodeada por las líneas del polígono. El área encerrada por el polígono de Thiessen y el parteaguas será el área de influencia de las estaciones correspondientes. Quinto, calcular el área de cada estación. Y como último paso, calcular la precipitación media como el promedio pesado de las precipitaciones de cada estación, usando como peso el área de influencia correspondiente. En el siguiente tutorial se puede observar cómo se realiza el método de Thiessen en el programa Hidroesta. Voy a abrir Hidroesta. Esta es la versión número 2 y vamos a ir en el menú principal, precipitación y promedio aritmético. Y acá me dice incorporar el Excel, ¿no? Incorporamos el Excel. Tenemos acá el Excel. Vamos a ir a buscar la ruta. Tenemos en el curso de Hidroesta, estaciones Hidroesta, abrir y lo va a leer, ¿no? Las 36. El criterio que les había indicado, para que no tengan problema, solamente van a copiar una nueva hoja los valores de precipitación. Y acá se va a agregar, ¿no? Ahora, para calcular, solo acá lo ponemos calcular y tenemos, ¿no? Si vemos acá en el Excel, el mismo dato que hemos determinado, lo tenemos acá. Es lo mismo. Por eso es un método tan sencillo que lo puede realizar el Excel. Continuando con el método de Torflate, se debe definir la evapotranspiración. Esta está constituida por las pérdidas totales, es decir, evaporación de la superficie evaporante del suelo y agua, más la transpiración de las plantas. El término evapotranspiración potencial fue introducido por Torflate y se define como la pérdida total del agua, que ocurriría si existiría deficiencia del agua en el suelo por el uso de la vegetación. Se define como el uso consustivo la suma de la evapotranspiración
y el agua utilizada directamente para consumir los tejidos de las plantas. Como el agua para constituir los tejidos comparada con la evapotranspiración es depreciable, se puede tomar que el uso consustivo y la evapotranspiración son iguales. El método de Thornfleet fue desarrollado en los Estados Unidos. Se puede aplicar con relativa confianza en regiones húmedas. Para su cálculo se requiere datos de temperatura media mensual. Para el cálculo de la evapotranspiración por el método de Thornfleet se debe hacer lo siguiente. Primero, calcular la evapotranspiración mensual en mililitros por mes de cada 30 días de 12 horas de duración. Segundo, se debe corregir el valor de evapotranspiración de acuerdo con el mes considerado y a la latitud de la localidad que determinan las horas de sol. Continuando con el método racional, nos ayuda con determinar los caudales máximos en una determinada cuenca. Para esto les voy a dar un ejemplo, ¿no? Tomando en cuenta, en una zona de Limones, una compañía bananera cuenta con 150 hectáreas. En ella, el 45% del área es una zona de bosques que tiene una pendiente promedio del 8% y una textura franco-limosa. El resto del área está sembrado de bananos y tiene una pendiente promedio de 4%. El 30% del área sembrada tiene una textura franco-arenosa y el resto es arcilloso. La distancia que existe desde el punto más alejado del área al punto donde se desea evacuar el agua es de 1650 metros. En este ejemplo podemos utilizar la opción caudales máximos racional de Hidroesta, los cuales corresponden a la pestaña cálculo de C. El C ponderado para el área total de los datos es de 0.44. El cálculo de la intensidad máxima se utiliza la pestaña de cálculo de I utilizando los datos. En este caso es de 83.94 milímetros por hora. El cálculo de I con Hidroesta se puede hacer también a partir del registro de datos de T, D e I y para una duración específica. Para el cálculo del caudal máximo se utiliza la pestaña cálculo de Q, utilizando los datos parcialmente obtenidos. En este caso, para los datos del ejemplo, el caudal máximo es de 15.39 metros cúbicos sobre segundo. Todos los datos expuestos son de manera referencial. En el caso de nuestra cuenca, que es el río Shulkas, le voy a dar paso a mi compañero. Del Centro Meteorológico de Santa Ana, que aquí podemos ver un bosquejo que se encuentra a Cochas Chico y muy cerca a Cochas Grande. De esta base hidrometeorológica hemos sacado los datos de precipitación, la precipitación en milímetros por hora, para poder calcular los caudales máximos. También podemos tener que calcular el área también, que lo vamos a ver más adelante. En esta siguiente PPT vemos los cálculos de parámetros estadísticos agrupados. En el lado derecho, en la tabla de ingreso de datos, en la columna de N están los valores numéricos. En la columna de la derecha están 51.7, 35.9, 11.2 y en el lado derecho están los datos ordenados, desde el 0.8 hasta el 50.7. De ahí más abajo podemos ver los parámetros y los resultados. Ahí podemos ver que la media nos bota 22, la varianza tenemos como dato, la desviación estándar, que también nos da a la facilidad de calcular con los datos, el coeficiente de variación también tenemos el coeficiente de rango y por último el coeficiente de kurtosis,
que hay tan solamente la facilidad del programa nos da tan solamente para colocar los datos y nos dan para obtener todos los datos más rápido, ¿no? Esa es la facilidad que nos puede brindar hasta ahora el Hidroesta. Prosiguiendo con la exposición, los cálculos de parámetros estadísticos comunes y con momentos lineales no agrupados. En este cálculo de parámetros estadísticos comunes y con momentos lineales, en el lado izquierdo está el ingreso de datos con los datos anteriores, ¿no? Y en el lado derecho están tan solamente los datos no agrupados, ordenados. En el cuadro de abajo vemos los parámetros, la media, la varianza, el coeficiente estándar, la desviación estándar, perdón, el coeficiente de variación, el coeficiente de rango y el coeficiente de kurtosis, que podemos ver ahí al costado derecho las muestras, la población y los momentos lineales, en los cuales nos dan los coeficientes lineales de 4 tipos, como el L1, el L2, el L3 y el L4. Ahí podemos ver que en las respuestas nos da que el L1 es mucho mayor que en el L4, porque ahí varían los rangos que salen en los datos no agrupados, ¿no? En esta parte del Hidroesta podemos calcular también, como podemos fijarnos, la varianza de las muestras de la población y de los momentos lineales, que cada uno tiene su propia varianza, su propia media, su propia desviación. Cada uno tiene su propio valor según su factor. En el cálculo de distribución de frecuencia de una muestra, podemos trabajar con ingreso de datos. Esta pequeña pantalla nos bota al ingresar los datos del Hidroesta que hemos sacado los datos de la estación meteorológica. Calcula una distribución de frecuencia de la muestra. Podemos fijarnos en la columna, en el cuadro del lado izquierdo, que están los datos del primer cuadro, y en el lado derecho están los datos ordenados. En el cuadro de abajo nos botan los datos del LCL, del MCL, del LCL. También nos dan la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. También como podemos observar, nos bota la frecuencia de la densidad y de la frecuencia acumulada. Podemos observar que los datos, hay la gráfica que relaciona con la marca clave y con el F de porcentaje. Y podemos ver que el gráfico tiene una tendencia hacia arriba según aumenta el porcentaje del fx. Tiene un porcentaje a aumentar. Para el cálculo de la distribución de frecuencia de una muestra, también trabajamos con los mismos cálculos, pero acá es la diferencia que hemos trabajado con la densidad. En el anterior PPT se trabajó con la acumulada. Ponemos los mismos datos en el lado izquierdo y en el lado derecho nos da los valores ordenados del 1 al 12. Y en el cuadro de abajo nos dan el LCL, el MCL, el LC, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la densidad y la frecuencia acumulada que podemos observar. Ahí podemos observar que la frecuencia acumulada tiene que llegar a 100 porque son valores que el máximo es el 100%. Ahí podemos ver la diferencia de la acumulada con la densidad, que sale muy diferente. Podemos ver que tiene un pico, de ahí vuelve a bajar, ¿no? Como podemos observar.
el pico es de un aproximado de 2.8 a 9. Acá hay un dato muy importante, que en el cálculo del balance hídrico por el método de Thornwell, acá básicamente se trabaja con el mes, la temperatura y la precipitación en milímetros. Como podemos ver que en enero se tomó el dato de 21 grados Celsius con la precipitación de 4.3. Ahí podemos observar en febrero de 22.4 con una mayor precipitación de 7.2. Ahí podemos observar los datos de también marzo 23.1 con de 5.4. Y podemos observar de los tantos distintos meses del año. Y algo muy importante también ingresar los datos de latitud, que es 10 y con sur, ¿no? Para que nos pueda dar la gráfica. En el cuadro hacia abajo podemos observar que está el porcentaje de cada valor, de todos los valores y de cada mes. De enero, de febrero, de marzo, de abril, de mayo, de junio, de julio, de agosto, septiembre, hasta diciembre. Ahí también hay un exponente, ese sí lo pueden percibir en la imagen, que sale de 2.20. En el gráfico también podemos observar que tiene la barra de color azul, que todos se mantienen alrededor de 100 y más o menos al final decae, ¿no? Tiene un decaimiento que es al 11, tiene como un pico hacia abajo. Ahí también podemos interpretar que también en el promedio de las precipitaciones no es una zona de mucha lluvia, porque tiene un promedio aproximado de 5.3, ¿no? También para recalcar, también se saca también las fórmulas que tiene del mes en la parte central y dice mes de inicio, ¿no? Que también nos dan en diciembre. Ese es como un dato aparte para poder calcular todos los datos del método de Thornwell. Cálculo de evapotranspiración potencial por el método de Thornwell. Aquí tan solamente tenemos que ingresar los datos de cada mes de la temperatura de grado en Celsius. Podemos observar que en enero nos da 21 grados, en febrero 22.4, así conseguidamente enero, febrero hasta el mes de diciembre, que es de 22.7 grados Celsius. Otro dato muy importante es colocar la latitud en la que se encuentra el centro meteorológico donde se sacaron los datos para la precipitación. La latitud 10 con la zona sur. En este caso pusimos en la latitud 10, ya que no nos podía graficar, no íbamos a tener esa gráfica que nos pueda señalar los datos, porque en realidad nuestro centro de donde sacaron los datos de Santa Ana, se encuentra en la latitud 11. En el lado derecho podemos encontrar el índice de tamaño anual, que es de 107.86. En el lado derecho podemos encontrar el mes, la temperatura, el índice en milímetros, el factor de mensualidad y el factor también el diario. Esta es la facilidad que podemos tener al momento de colocar los datos. Los índices colocar de una manera, nos bota una manera diaria, una manera mensual, para poder saber los grados de precipitación que tenemos con el método de Thornwell, ¿no? Y podemos observar en la gráfica que es como una línea que se encuentra tan solamente en la parte central, que varía tan solamente en 3. Todo tiene un acorde con 3, 2.8. No varía mucho en la toma de datos, ¿no?
Para el cálculo del caudal máximo, utilizando el método racional, calculamos el caudal máximo ingresando los datos para poder calcular el coeficiente C, que es el 0.23, el área de la cuenca, que este es un tema muy importante, que el área de la cuenca se toma como dato del ARGIS, que nos da el área, pero nos da el área en kilómetros cuadrados. Aquí el programa nos pide que nosotros tengamos que calcular el cálculo en hectáreas. Es un tema muy importante de tener que transformarlo. Otra parte importante es la intensidad máxima, ¿no? En milímetros sobre hora. Algunos datos en el Santana nos dan que son tan solamente milímetros sobre día, no más que hora, sino nosotros ya tenemos que calcular para poder sacar el dato para poner en el método racional, y por tanto que nos da un caudal de 2.78 metros cúbicos sobre segundo, un caudal máximo en nuestra cuenca, que es del río Chulcas, ¿no? Otro cálculo muy importante es el cálculo de la precipitación de promedio por el método de Thyssen. En este método básicamente es la precipitación de milímetros sobre el área. Nuestra área total era de 216.01 y ahí tenemos que seccionar en áreas para poder calcular, y con el dato del ARGIS se sacan todos los datos y podemos calcular nosotros con una precipitación promedio en la parte de abajo, con el resultado del Thyssen, que nos sale de 3.9 milímetros. Es muy importante sacar el promedio por área también, que podemos calcular nosotros y tener una noción de lo que nosotros podemos calcular, ¿no? El cálculo de precipitación de promedio por el método del promedio aritmético. Acá es una parte muy importante de la estación, que se basa con las precipitaciones en milímetros, de acuerdo a las estaciones que hemos encontrado, ¿no? La primera estación que nos bota 4.7, la siguiente estación nos bota 5.18, la siguiente estación nos bota 2.16. Todos los resultados los bota un promedio cuando se calcula en el programa, que nos bota una precipitación promedio de 3.125, ¿no? Esta parte es muy importante del hidroesta, ya que con tan solamente poder obtener datos de milímetros sobre hora o milímetros sobre día, también tener como dato las temperaturas, nosotros podemos sacar todos los datos y podemos proyectarnos a un promedio de cuánto tiempo nosotros tengamos los datos, ¿no? Si tenemos datos de hace 20 años, podemos proyectarnos de acá a unos 5 años qué caudales podemos tener, qué precipitaciones podemos llegar. Podemos llegar a muchos puntos y podemos calcular con los diferentes métodos, ¿no? Los métodos no agrupados, los métodos agrupados, los promedios de los métodos de Thorwell, promedio aritmético. Hay muchos cálculos que se pueden realizar en el trabajo que se realizó con el hidroesta, ¿no? También podemos tomar en cuenta de que los programas que se usan ahora se tienen que ingresar los datos verídicos para que te puedan dar unos datos que se más asemejen a la realidad. Aquí tomamos unos datos de las estaciones del Santa Ana, del cual nosotros tuvimos que descargar la información e ingresar los datos al cálculo de las precipitaciones, al cálculo racional y al método de Thorwell, ¿no?
Es muy importante también hallar los cálculos para poder sacar las conclusiones del programa. Por ejemplo, en esta última parte, como una pequeña conclusión respecto al hidroesta, podemos llegar que al lado izquierdo hay un botón que nos dice de calcular. Tan solamente es algo muy fácil, que es con calcular, y tan solamente te botan los resultados, lo que tú quieres, de acuerdo a los cálculos que necesitas. De ahí también hay una parte donde te piden la gráfica, que es muy importante, que te calcula las gráficas, como vimos en las diapositivas anteriores, relacionando los datos, los meses, las precipitaciones y los caudales que te puedan brindar el proyecto. También hay en el lado derecho, para que ingreses como un reporte, se puede descargar los programas y tú también puedes descargar los archivos y también tomarlo en una hoja Excel y comparar los datos, ¿no? Relacionándolo al proyecto. Muy importante también dejar en claro de que en el proyecto sobre el hidroesta se pudo calcular varias cosas como las áreas, digamos, que se caen las precipitaciones, qué cantidad de las precipitaciones pueden caer. Se pueden calcular también los proyectos de los meses que pueden pasar. Ahora estamos 2020, mes de julio, podemos saber cuánta precipitación puede caer en el 2020, el próximo mes, o a fin de mes, o hasta fin de año, en diciembre. Se pueden calcular esos proyectos como un proyecto, es una proyección que se dan con el trabajo del hidroesta, ¿no? Es muy importante el trabajo del hidroesta, ya que nosotros nos fiamos de los datos obtenidos de los centros meteorológicos para poder hacer, ¿no? Eso sería todo sobre el hidroesta. Buenas, reciban un saludo cordial. Mi nombre es Rashmir Saúl Chávez Cochachi, alumno de la Universidad Continental. En esta oportunidad, continuando con la exposición, voy a hablarles acerca del EC-HMS y todo el proceso por el cual hemos llegado a obtener el caudal máximo. Iniciando con la exposición, voy a hablarles acerca de este software, el EC-HMS, que viene a significar Hydrologic Engineering Centers Hydrologic Modeling System. Es un programa de simulación hidrológica desarrollado para estimar los hidrogramas de salida en una cuenca o varias subcuencas, caudales máximos y tiempos al pico, a partir de condiciones extremas de lluvia. Para realizar estos cálculos, parte de los datos de un dietograma de precipitación y a través de una serie de modelos se calcula el exceso de precipitación o precipitación neta, restando las pérdidas por infiltración y detención sobre la base de una función de velocidad de infiltración del agua en los suelos. Los resultados arrojados por el EC-HMS permiten dimensionar obras de control de inundaciones, como muros de encauzamiento y embalses. También establece dimensiones preliminares de alcantarillas viales, luz en los puentes y sistemas de drenaje pluvial. Ahora, nos referimos ya a nuestro trabajo en sí, para lo cual, como se continúa exponiendo, estamos trabajando lo que es el río Shulkas. Para extraer estos datos me dirijo a la página del CENAMI. Como se puede observar es cenami.gov.p/estaciones. Aquí muestra un mapa del Perú con todas las estaciones a nivel nacional, ya sean de tipo estación hidrológica automática, estación hidrológica convencional, estación meteorológica automática y estación meteorológica convencional. En este caso, como estamos trabajando el río Shulkas, nos dirigimos a las estaciones más cercanas a este río, las cuales son tres: una estación hidrológica convencional, Puente Breña, una estación meteorológica convencional, también Puente Breña. Como se pueden observar en estas estaciones, los datos no están muy actualizados, datan del 2014, y en la otra estación los datos se encuentran en blanco, para lo cual hemos decidido trabajar con la estación meteorológica convencional Santa Ana, donde se pueden observar datos más actuales
del 2020-2019. En esta oportunidad estamos agarrando datos desde enero del 2019 hasta marzo del 2020, ya que los datos están completos hasta ahí. Como se puede observar, también hay un gráfico que nos indica la temperatura máxima, temperatura mínima y la precipitación que se da en cada día. También vemos que el mismo Cenami nos arroja una tabla en Excel, donde podemos ver los datos que se encuentran en el gráfico, ya sea la temperatura máxima, la temperatura mínima, la humedad relativa en porcentaje y la precipitación en milímetros por día. En este caso, el Cenami nos brinda la oportunidad de exportar estas tablas al Excel y poder trabajarlas en nuestro mismo ordenador y ya mandarlas a nuestro software, el ECHMS. Ya con nuestros datos exportados de la página del Cenami, podemos ver que ya hemos descargado todas las tablas del Excel. Y cuando abrimos el programa, podemos observar que son las mismas tablas que nos mostraba la página del Cenami, con la temperatura máxima mínima, la humedad relativa en porcentajes y la precipitación, lo cual nos hace más práctico el trabajo. Ahora abrimos nuestro software, que viene a ser el ECHMS versión 4.4.1. Aquí vamos a crear lo que es el ship exportado de nuestro ArcGIS. Ya con nuestro ship, que viene a ser este mapita, que es la delimitación de nuestra cuenca, vamos a necesitar otros datos más del ArcGIS. En este caso el área, que viene a ser 218.011 kilómetros cuadrados. Nuestra medición de línea de plano, la longitud, que viene a ser 27.197038 kilómetros. La altura donde inicia y la altura donde termina, que viene a ser 3.250 metros y 4.800 metros respectivamente. Ahora vamos a abrir nuestro software y aquí podemos ver donde creamos nuestra cuenca, que hemos creado una subcuenca y un sumidero. En este caso los unimos y ya con esta unión podemos ver que se habilita nuestra pestaña Subbasing. Aquí vemos que nos piden diferentes datos, ya sea la descripción. En este caso podemos colocar una pequeña descripción, pero como observamos al costado, en los campos que nos piden, hay algunos que tienen un asterisco rojo. Esto nos indica que son indispensables para nuestro trabajo, ya que sin ellos no correría la simulación. En este caso, el único asterisco demostrado aquí es el área en kilómetros cuadrados y es la que nos brinda el ArcGIS, con 218,011. El downstream, que viene a ser la conexión que hemos hecho de nuestra cuenca, la conectamos con el sumidero. La latitud en grados, minutos y segundos, al igual que la longitud, no son necesarias, por las cuales no las ponemos. Ahora vamos a pasar a los métodos: el CanOfit Method, el Surface Method, el Loss Method, el Transfer Method y el Base Flow Method. Aquí, la primera, el CanOfit Method y el Surface Method, no los vamos a trabajar, por lo cual le colocamos None. Al colocarles None, vemos que estas pestañas no se habilitan, a diferencia del Loss Method, la cual sí vamos a trabajar, también conocida como método de pérdida, y vamos a habilitarlo el SCS Curve Number o número de curva. También habilitamos el Transform Method o método de transformación con el SCS Unit Hydrograph o unidad de hidrógrafo, y el Base Flow Method None, por lo cual solo tenemos activados la pestaña de Loss y de Transfer. Una vez esto, hacemos clic en la pestaña de Loss. En esta pestaña de Loss vemos que me pide el Initial Abstraction y al no estar con el asterisco rojo, no lo ponemos. Lo que sí nos pide es el Curve Number o número de curva, en este caso 81. ¿Y cómo hemos determinado este número de curva? Vemos que hemos extraído de una tabla de Bounty Chart
donde nos indica los grupos hidrológicos, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. En este caso el grupo A con arena profunda, suelos profundos depositados por el viento y limos agregados. El grupo B con suelos poco profundos depositados por el viento. El grupo C, suelos arcillosos. El grupo D, suelos que se expanden significativamente cuando no se mojan. Y también podemos observar la descripción del uso de tierra en el otro cuadro. Tierra cultivada, podemos observar también de bosques, podemos observar de áreas abiertas, de áreas comerciales, y de acuerdo a esto unimos con el grupo hidrológico de suelo ya mencionado. En este caso, hablando del Shulkas, estamos trabajando con una tierra cultivada y un grupo hidrológico B, que viene a ser suelos poco profundos. Conectando esto, vemos que tenemos como resultado el número 81, lo cual colocamos. Ahora, en el porcentaje de impervious o impermeabilidad, lo estamos trabajando con 0, ya que no tendremos porcentaje de impermeabilidad al ser una zona de cultivo y no una ciudad. Ahora pasamos con la pestaña de transformación. Como podemos observar, en esta transformación nos pide el graph type, en este caso estándar PRF484, y el lag time en minutos. En este caso colocamos 91. Pero ¿cómo obtuvimos este 91? Este 91 se obtiene de la fórmula lag time igual a 0,6 tiempo de concentración. Estas fórmulas las podemos extraer del manual del uso del ECHMS, brindados por nuestro docente en clase. Acá podemos observar que este tiempo de concentración tiene una fórmula de 0,0195 multiplicado por la máxima longitud del recorrido elevada al cubo, dividido entre la diferencia de elevación entre los puntos extremos del cauce principal, elevado a la 0.385. Estos datos que menciono aquí eran los anteriormente extraídos del ArcGIS. Podemos ver la longitud pasada de kilómetros a metros como 27.197, una altura de 4.800 menos 3.250, dándonos la diferencia de elevación de 1.550 metros. Ahora, multiplicamos la constante de 0.0195 multiplicado por la longitud 27.197 elevado al cubo, esto dividido entre 1550, que viene a ser la diferencia, y todo esto multiplica elevado a la 0.385, dándonos como resultado 152.6264 minutos. Este tiempo de concentración lo multiplicamos por 0.6 para determinar nuestro lag time o tiempo de retraso, que viene a ser 91.5756 minutos, el cual fue colocado como 91 en nuestro tiempo de retraso. Siguiendo, activamos la opción de Time Series Data. Acá en esta pestaña vamos a colocar las Precipitations Gauge o nuestros datos de precipitación. Estos datos fueron los que hemos obtenido en lo que viene a ser la página del Cenami, las tablas de Excel. Aquí colocamos los datos, como ven, nos indican la descripción, que como repito, no es necesaria. Data Source, que es entrada manual, la unidad que la vamos a trabajar en milímetros, ya que el Cenami nos arroja milímetros, y el tiempo de intervalo, en este caso lo trabajamos a un día. La latitud y longitud en grados, minutos y segundos no son necesarios. Como vemos, ahora activamos la pestaña del Time Series Gauge, donde vamos a poner los datos, ya sea el día en que estamos comenzando, la hora a la que vamos a comenzar, el día en que vamos a terminar y a la hora que vamos a terminar. Estos datos de precipitación vamos a colocarlos. En este caso vamos a trabajar con marzo del 2020, que son los datos más actuales.
que nos ofrece el CENAMI y más completos. Colocamos los datos de precipitación y podemos ver que se obtiene un gráfico que se observa aquí. Este gráfico, denominado hietograma, nos indica o es la representación de la precipitación dada en la tabla. A continuación, tenemos la siguiente pestaña que vamos a abrir, que va a ser el Meteorologic Models o el modelo meteorológico. En este caso, como se puede observar, hemos trabajado el modelo meteorológico de los meses de abril, desde enero del 2019 hasta marzo del 2020. Aquí, en el modelo meteorológico, nos pide el sistema de unidad métrica, el shortwave y el longwave no los vamos a trabajar, por lo cual le ponemos none. La precipitación, que viene a ser especificación del hietograma, la evapotranspiración y el snowmelt. Como en este caso no estamos trabajando con evapotranspiración ni con nieve, le ponemos none. Y en replace missing vamos a trabajarlo con set to default. Aquí vamos a activar nuestra subcuenca y vamos a registrarlo con nuestro pluviógrafo de marzo del 2020, con el cual hemos trabajado. Seguimos con la siguiente tabla, donde podemos introducir las especificaciones de control, Control Specifications. En este caso también tenemos desde enero del 2019 hasta marzo del 2020. Aquí vamos a introducir una breve descripción, en este caso no necesaria, el día que hemos empezado, la hora a la que estamos empezando, el día en que estamos terminando y la hora en que estamos terminando. En este caso, a diferencia de las días y horas puestas anteriormente, en este caso, ya que existe un tiempo de retraso, estamos colocando 12 al mediodía, en este caso, con un tiempo de intervalo de 12 horas, ya que esto nos va a calcular el software y cada 12 horas nos va a dar la precipitación. Continuamos con la última parte. Ya teniendo todas las pestañas rellenadas, vamos a meterlo a la simulación, es decir, para que nos calcule nuestro objetivo, que viene a ser el caudal máximo, y nuestro hidrograma. Para esto vamos a Create Compute y Simulation Rule. En este caso vamos a crear nuestra simulación respecto a lo que queremos trabajar, en este caso de marzo del 2020, para lo cual vamos creando con cada especificación que hemos dado, ya sea del modelo meteorológico o de la subcuenca que hemos realizado, y finalmente obtenemos, introduciendo todos estos datos, nuestra simulación. A continuación, mi compañero dará detalles de los resultados obtenidos, ya sea el caudal máximo y el hidrograma, que viene a ser 2.8 metros cúbicos por segundo, y nuestro hidrograma, el mostrado en las diapositivas siguientes. Esto sería todo, muchas gracias. Continuando con el modelamiento hidrológico, en esta parte hallaremos el caudal máximo y el hidrograma. Como se puede observar en la parte inferior de la representación de nuestro hidrograma de precipitación, desde el día 7 de marzo del presente año 2020, ha comenzado a generarse la escorrentía hasta llegar al 2,5 metros cúbicos por segundo del caudal, y luego empezar a descender hasta el mediodía del día 9 de marzo del mismo año. Desde ese entonces, una vez más, volvió a crecer la escorrentía hasta llegar esta vez sí al pico más alto o caudal máximo de 2,8 metros cúbicos por segundo, el día 13 de marzo del 2020. También podemos observar el hidrograma de la parte superior, donde la gráfica de color rojo representa la infiltración y la gráfica de color azul la escorrentía. También completando una información adicional a esta subcuenca del río Shulkas, se puede decir que es de origen o de régimen nivolacustre, es decir,
está alimentado por los flujos de las lagunas Chuspicocha y Lazo Juntay, provenientes de la fusión del hielo glaciar del Nevado Huaytapallana. Este proceso caracteriza un caudal permanente. El Nevado Huaytapallana es la reserva del agua del río Chulcas. Dicho sistema está en proceso de retroceso glaciar, principalmente por los efectos del calentamiento global. También hablando un poco más sobre los recursos hídricos. Primero tenemos la disponibilidad de agua de las lluvias. La única fuente de agua disponible del río Chulcas corresponde al agua de las precipitaciones de las lluvias y nevados estacionales que caen sobre la cuenca. Especialmente los módulos de precipitación varían con la altitud a partir de 700 milímetros por año, que corresponde a la ciudad de Huancayo, que se encuentra sobre los 3.200 metros sobre el nivel mar, hasta los 1.000 milímetros al año de precipitación sobre los nevados de Huaytapallana, cuyas altitudes superan a los 4.500 metros sobre el nivel del mar, para alcanzar un máximo de 5.550 metros sobre el nivel del mar. Segundo, la disponibilidad de agua de escorrentía superficial y agua subterránea. El río Chulca representa la principal fuente de abastecimiento de agua para el consumo humano de la ciudad. Dentro del ámbito geográfico de esta subcuenca del río Chulcas se identifican varias lagunas, todas emplazadas sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar, de los cuales la mayor longitud de la laguna Huacracocha, Lazo Juntay y la laguna Chuspicocha. Hablando un poco más sobre la laguna Chuspicocha y Lazo Juntay, se puede decir que en la cima de los nevados de Huaytapallana se define también la divisoria de aguas con las subcuencas vecinas, dando origen a los ríos Chulcas y Carhuacocha. Tanto los nevados de Huaytapallana, Chuspi y Putcacocha, al drenar hacia el lado occidental, dan lugar a las lagunas Lazo Juntay, localizado sobre la cota de 4.635 metros sobre el nivel del mar, cuya cuenca es de 7 kilómetros cuadrados. Más al norte forma la laguna Chuspicocha, localizado sobre la cota 4.700 metros sobre el nivel del mar. También hablaremos un poco sobre la laguna Huacracocha, que es hacia el lado sur, dentro de la cuenca del río Chulca. Se encuentra la laguna de Huacracocha a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Aguas abajo de la naciente del río Chulcas, los recursos que transitan por el cauce son utilizados con fines múltiples, requeridos para atender la demanda de agua de diferentes usuarios. Entre estos, la generación de energía hidroeléctrica, abastecimiento de agua potable y riego de áreas agrícolas desarrolladas en el valle. Uso del agua. El uso del agua para el agua potable. El agua potable es abastecida desde el río Chulcas con un caudal de 500 a 600 litros sobre segundo aproximadamente, y por pozos y manantiales con un caudal de 300 a 400 litros sobre segundo. La capacidad de la planta de tratamiento es de 600 litros por segundo. El uso del agua para el uso agrícola. La demanda de agua para el riego de las tierras agrícolas se concentra en la época de estiaje, ya que el riego es complementario a las lluvias. Durante dicha época se desarrolla la campaña denominada chica, durante la cual el área cultivada es menor
o alrededor del 50%, que durante la campaña denominada Grande, el área de riesgos que se abastece del río Chulcas es aproximadamente de 1000 hectáreas. El uso del agua en mini centrales eléctricas. La central hidroeléctrica Chamisería, localizada en la ciudad de Chamisería, con capacidad de generar 200 kilowatts. Y también el uso del agua para piscigranjas. Las aguas de la subcuenca del Alto Río Chulcas permite el funcionamiento de 2 piscigranjas en Acopalca y en Achapa, Huari. También hablaré un poco de la zonificación de la subcuenca, haciendo un análisis de la mesozonificación ecológica y económica en el ámbito de la subcuenca y el río Chulcas. Se definen 4 grandes zonas con diferentes unidades ecológicas y económicas. Primero, la gran zona de aptitud urbano-industrial. Se encontraron las siguientes unidades ecológicas y económicas. La zona de ocupación urbana, que es el espacio donde se ubica la población actual, la subcuenca baja. La zona de expansión urbano-industrial, ubicada en las localidades de Payán y Chamisería. La gran zona productiva, también se encontraron las siguientes unidades ecológicas y económicas: zonas para el cultivo en limpio, zonas para el cultivo en limpio con potencial minero, zonas para el cultivo en limpio con potencial minero y turístico, zonas para cultivos en limpio en tierras de protección por limitación en suelos. Y también zonas para cultivos en limpio en tierras de protección por limitación en suelos, zonas para cultivos en limpio en tierras de protección por limitación en suelos con potencial minero, zonas para cultivos en limpio en tierras de protección con limitación en suelos con potencial turístico, en zonas para pastos en tierras de protección con limitación en subsuelos, siendo esta la que abarca mayor extensión superficial en esta gran zona. Ubicada en la parte alta y media de la subcuenca, zonas para pastos en tierras de protección por limitación en suelos con potencial forestal maderable, zonas para pastos en tierras de protección por limitación en suelos con potencial forestal maderable y turístico, zonas para pastos en tierras de protección por limitación en suelos con potencial minero, zonas para pastos en tierras de protección con limitación en suelos con potencial minero y turístico, y en zonas para pastos en tierras de protección. Gran zona de recuperación. Se encontraron las siguientes unidades ecológicas y económicas: zonas degradadas por cultivos transitorios en suelos aptos para pastos, zonas degradadas por cultivos transitorios en suelos aptos para pastos con potencial minero, zonas degradadas por cultivos transitorios en el suelo aptos para pastos con potencial minero y turístico, zonas degradadas por cultivos transitorios en los suelos aptos para pastos con potencial turístico, zonas degradadas por cultivos transitorios en tierras de protección, zonas degradadas por extracción forestal en las tierras de protección con potencial forestal maderable e hidroenergético. También se encontraron zonas degradadas por pastoreo en tierras de protección con potencial hidroenergético, zonas degradadas por potencial hidroenergético y minero. También zonas degradadas por el pastoreo en tierras de protección con potencial hidroenergético, minero y turístico. Zonas hidroenergético, minero y turístico, zonas degradadas por el pastoreo en tierras de protección con potencial minero,
zonas degradadas por pastoreo en tierras de protección con potencial minero y turístico, zonas degradadas por pastoreo en tierras de protección con potencial turístico y zonas degradadas por pastoreo en tierras de protección. Y por último, la gran zona de protección y conservación ecológica. Se encontraron las siguientes unidades ecológicas y económicas. Área de conservación regional de Huaytapallana, que protege a la masa glacial, las lagunas, pastizales y bofetales de la tundra pluvial alpino. Alpino tropical, zona de conservación ecológica por importancia hídrica, ubicadas en la cabecera de la cuenca, zona de protección por limitación en suelos ubicados en la cuenca media. Conclusiones. Como primera conclusión tenemos que el río Chulcas nace de las descargas de las aguas de las lagunas Chuspicocha y la Suntay, ubicadas al pie del flanco occidental del Nevado Huaytapallana. La microcuenca del río Chulcas que se estudió tiene un área de 218,01 kilómetros cuadrados. El río Chulcas desemboca en el río Mandar. Segunda conclusión. Se concluye que desde el periodo de marzo del 2020 se obtuvo un caudal máximo de 2,8 metros cúbicos por segundo. Tercera conclusión. Análisis de las variables meteorológicas, precipitación y evapotranspiración potencial. Cuarta conclusión. Análisis de la información pluviométrica e hidrométrica. Y como quinta y última conclusión, análisis de consistencia y completación. Referencias bibliográficas. Primero, Salud, Ministerio, Río Chulcas y afluentes, 2008, Huancayo. Segundo, Andina Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Exorregión, con el título Caracterización y análisis de la cuenca del río Chulcas, Huaytapallana y de la cuenca Alto Río Cachi, como fuentes de agua y de servicios ecosistémicos hidrológicos para las empresas de agua potable locales, Huancayo 2015. Y tercero, Marcano, Educación Ambiental en la República Dominicana 2019-2020. Frase. El agua es crítica para el desarrollo sostenible, incluyendo la integridad del ambiente y el alivio de la pereza, el hambre, y es indispensable para la salud y el bienestar humano. Bueno, en anexos tenemos la fotografía y la firma de cada uno de los integrantes de equipo. Eso sería todo, muchas gracias.